El tribunal hoy día es fundamentalmente un tribunal de justicia, pero antes que otra cosa de derechos humanos. Me parece que la noción de justicia ha ido evolucionando a los temas electorales. Esto es, antes la idea de justicia pues implicaba solamente el análisis particular de si las elecciones, pues digamos, el voto contaba. Me parece que en los últimos años, y estoy diciendo últimos de verdad, no más de una década, en que la justicia electoral ha ido cambiando de punto de vista. Hoy día lo importante son los derechos de las personas. El tema electoral ya no nada más son los partidos políticos, son fundamentalmente las personas. Y han cambiado el foco de, digamos, de análisis de esta temática. Entonces es que resulta evidente que son los derechos de las personas lo que los tribunales tienen que, digamos, potenciar a efecto de conseguir justicia. Y por eso es que el Tribunal Electoral ha potenciado los derechos de los grupos en situación de desventaja. Por ejemplo, todas las acciones afirmativas que se han creado para los miembros de la comunidad migrante, de la comunidad LGBTIQ+, para todos los que tienen que ver con personas con discapacidad, personas indígenas, ya no se diga en Perú. Ya no es suficiente que los votos se cuenten. Ahora se necesita igualdad no solamente en la votación, sino también en el ejercicio de los derechos. El Tribunal Electoral ha dejado de ser el tribunal de los partidos para ser el tribunal de las personas nuevamente. Incluso el tribunal se ha visto presionado ampliamente por los partidos políticos que no les han gustado las resoluciones del tribunal. Hay que recordar que hace poco más de un año se presentó una iniciativa en San Lázaro firmada por casi todos los partidos políticos, por todos los miembros de la JUCOPO, en la cual pretendían cercenar las facultades de control constitucional del tribunal porque no estaban de acuerdo con que potenciáramos los derechos de las personas. ¿Cómo era posible que este tribunal hubiera creado, por ejemplo, y particularmente esta fue la sentencia que les disgustó, una acción afirmativa para que hubiera una primera mujer presidenta del INE? Les parecía que era su derecho justamente seguir teniendo varones como presidentes del INE y eso era la mejor solución para ellos y eso lo pensaban como posibilidad. Esa sentencia, que fue como la cereza en el pastel, hizo que se firmara una iniciativa que, si no prosperó, fue por el costo político que esos mismos partidos sufrieron cuando inmediatamente los colectivos de todas las personas en situación de desventaja, los colectivos de mujeres, los colectivos de personas con discapacidad, salieron justamente a reclamar que no se cercenaran las facultades del tribunal. El tribunal hoy día es fundamentalmente un tribunal de justicia, pero antes que otra cosa de derechos humanos. Y me parece que justamente eso es lo que hay que hacer notar. La pregunta que me está haciendo es súper importante. A ver, el Tribunal Electoral es uno de los tribunales más progresistas del país. El tribunal no ha tenido miedo en hacer interpretación a favor de los derechos humanos. Voy a poner el ejemplo más claro. Si leemos el artículo 38 de la Constitución de manera aislada, pareciera que todas las personas que se encuentran en situación de prisión preventiva no pueden ejercer o se encuentran suspendidos en sus derechos político-electorales. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos con el artículo 20 de la Constitución que establece la presunción de inocencia? Y entonces el tribunal, ya desde hace unos años, ha establecido que justo las personas que se encuentran en prisión preventiva deben seguir ejercitando su derecho al voto, y será la primera vez en que las personas sujetas a prisión preventiva puedan votar. A ver, lo que quiero decir, ¿cuál es el papel del tribunal? Es ser un papel progresista, es un papel de tribunal progresista de derechos humanos, y una tesis que he puesto yo desde hace algunos años también es que se trata de un tribunal principialista, es decir, que más allá del texto de la ley se encuentran los principios de la Constitución. Tuve la fortuna de fundar la sala especializada del tribunal. La sala especializada del tribunal ha probado su eficacia. No hay, estoy seguro, en México y seguramente en todo el mundo, una sala más eficaz de justicia de verdad,
en todo lo conocido. La sala tiene un promedio de resolución de 24 horas a partir del turno. Estamos diciendo que es un órgano de, y no estás hablando de autos, estamos hablando de resoluciones. ¿Cómo se ha logrado o alcanzado esa meta? Porque la ley establece que son 72 horas a partir del turno. ¿Cómo ha conseguido la sala especializada reducirlo? Pues muy simple. Desde el mismo momento en el cual se presenta una denuncia, inmediatamente a través de un sistema de cómputo, la sala especializada tiene la denuncia, tiene las pruebas y va dándole seguimiento a la sustanciación, de tal manera que cuando se presentan en la puerta físicamente los expedientes, la sala normalmente ya tiene un proyecto. Estamos hablando de un órgano de justicia altamente eficiente, que además especializó en temas de justicia, lo que siempre tendría que haber sido una cuestión específicamente de justicia. A ver, dice que zapatero a tus zapatos. Yo no puedo entender cómo el Consejo General del INE, que no se encuentra integrado solo por abogados, resolvía los procedimientos especiales sancionadores cuando se necesita un expertise específico de abogado y, por supuesto, de juez, porque de otra manera, pues no estás solucionando los conflictos con criterios jurídicos específicos. Ahora, dicho lo anterior, y que además resultó eficaz, que resultó mucho mejor la justicia de la sala especializada, me sorprendió a mí también el intento del año pasado de tratar de desaparecer la sala especializada. Cabe decir que fue un intento frustrado, porque en las dos cámaras donde se presentó esta cuestión, terminaron, vamos a decirlo así, rajándose los legisladores. Yo quiero pensar que era un tema que tenía que debatirse internamente y no quiero siquiera imaginar que en realidad los legisladores estuvieran tratando de desaparecer al órgano que estaba sancionándolos y que fue una especie de venganza. No quiero pensar que era eso, pero evidentemente era una pésima idea. Funciona bien la sala especializada y es mejor que sea un órgano especializado en términos de justicia el que resuelva conforme a derecho los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. El primer reto es que los partidos políticos no han querido entrarle al problema. Esto es, todas las reformas electorales que siempre se plantean tienen que ver en torno a las necesidades de los partidos. Los partidos siempre sacan una reforma electoral, no sé, en temas de fiscalización o en temas de actos de campaña, pero no se pueden pensar en los derechos de las personas y cómo potenciar los derechos de las personas. Y eso lo hemos tenido que hacer los jueces a través de sentencias y por supuesto los abogados a través de demandas que presentan. Ha sido, lo diría yo, una vergüenza darnos cuenta que estos temas no llegan no llegan a la legislación, no llegan a las propuestas de reforma y los partidos políticos terminan justo tratando de pensar que la materia electoral es su pastel, cuando es el pastel de la sociedad. ¿Qué ha hecho el tribunal, particularmente con las acciones afirmativas? Conseguir que grupos que históricamente se han encontrado subrepresentados accedan al poder, porque el poder no se autorregula, es decir, el poder no comparte el poder más bien tiende a quedárselo entre sí. Si dejamos los jueces que vamos a decirlo, que las cosas sigan como se han mantenido en los últimos años, seguiremos teniendo diputados, senadores, gobernadores, ¿no? Que van a ser hombres blancos entre los 40 y los 50, heterosexuales, sin ningún tipo de discapacidad. No vamos a tener ningún grupo en situación de desventaja, porque el poder tiende justo a repartirse entre las personas que tienen poder. Las acciones afirmativas tratan de poner un piso más justo para una mejor sociedad, partiendo del principio que todas las acciones afirmativas son temporales, ¿no? Eso es teoría constitucional. Tienen que desaparecer cuando ya no sean necesarias, probablemente en algunas décadas. Pero ¿cómo puede ser que hasta que nosotros en los hechos creamos los 30 distritos indígenas? A ver, 30 distritos indígenas no es mucho, ni siquiera es el 10%, bueno, ni siquiera es el 10% de la Cámara, pero en un país donde 20% de indígenas tendrá que ser
pues al menos garantizado 20% de diputaciones para los indígenas, ¿no? Pero bueno, esto, así es como están las cosas. La primera cuestión que hay que decir es, la independencia judicial es un presupuesto de la división de poderes. No hay división de poderes sin independencia judicial, porque entonces un juez que depende del Ejecutivo o que depende del Legislativo, pero particularmente el caso más evidente se dio en el caso del Ejecutivo, pues se convertiría en el mejor de los casos en un mandadero. El juez tiene que ser radicalmente independiente, lo digo en esos términos. Y por eso son preocupantes estas iniciativas de reforma donde se trata de hacer una elección de jueces a través de elección popular. Y con eso aniquilar a la carrera judicial. Es una muy mala idea. Lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir, es una pésima idea. No hay un sistema mejor para la democracia mexicana, estoy convencido, que la elección de jueces a través de carrera judicial. Y eso opera para todos los jueces, incluso para los electorales. Cabe decir que estamos en una circunstancia interesante, y esto tiene muchas connotaciones. A ver, la primera cuestión, no estoy diciendo nada que nos sorprenda, es los bots y los troles están, por supuesto, metiéndose con la justicia electoral. Es decir, los partidos políticos, los candidatos, los políticos en general, por supuesto que están tratando de presionar a los jueces a través de bots, de troles, evidentemente, pero también se están molestando entre ellos. Es decir, en la conversación digital prácticamente se está perdiendo, sobre todo en algunas redes sociales, la espontaneidad. Ahora, ese es un tema a analizar. La siguiente cuestión es el tema de los algoritmos. ¿Qué tanto los algoritmos, particularmente de algunas redes sociales, empiezan a generar que solamente haya diálogo circular entre algunas personas que piensan igual? Y eso también puede ser un tema que frente a la democracia plural, pues digamos, es un gran reto. Y ahora, el tema de la inteligencia artificial en las cuestiones electorales va a ser un gran reto tratándose de spots de televisión, de spots que se generen para redes sociales, pero también, y esta tendrá que ser una pregunta, ¿de qué manera nos puede ayudar para impartir justicia la inteligencia artificial? Y ese será un gran reto, porque todavía no me queda muy claro hasta dónde, digamos, la justicia puede prescindir del factor humano, es decir, de la prudencia. Si las máquinas en realidad pueden aprender a ser prudentes. Y ese tema, que es prácticamente ético, no estoy todavía del todo convencido que pueda funcionar. Sí, bueno, yo desde enero pasado dije que el tema del crimen organizado de las elecciones era un gran elefante en el cuarto. Y la verdad es que es una vergüenza que las autoridades electorales no queramos hablar del tema. Me parece que frente a una reforma electoral tenemos que hacer replanteamientos completamente del sistema electoral. Estamos ante un problema muy grave. ¿Cómo resolverlo? Esa es la cuestión. Me parece que tenemos que replantear, lo digo así, replantear todos los cánones de votación para que en su caso podamos, por ejemplo, tener voto anticipado, voto por internet, voto a través de centros de votación, voto en máquinas electrónicas. En algunos momentos, y eso es un tema que tendrá que explorarse, la posibilidad de que no haya, lo digo en esos términos, no haya, incluso en algunos municipios, campaña por tierra, que solamente haya campaña física con pendones y cosas así, y más bien campaña por aire, para garantizar, por un lado, el principio de equidad, pero además evitar que haya presiones hacia los candidatos. Se tiene que asumir que estamos ante un factor que puede poner el reto de que haya autoridades electas que pudieran pertenecer a cárteles del crimen organizado. Entonces, en una próxima reforma electoral, tiene que afrontarse el tema de manera directa y puntual,
y buscarse soluciones claras ante este problema que es muy grave.